Estamos nosotros a minutos de que se conecte con nosotros un gran abogado, ex fiscal, ¿cierto? Claro que sí, el ex fiscal Carlos Gajardo. Está listo, dice. Ya, está listo el ex fiscal Carlos Gajardo. ¿Vamos con él de inmediato? ¿Qué te parece? Sí, yo sé que Mauricio fue el que hizo la gestión para que estuviera hoy día con nosotros, pero se le anduvo pegando el internet a Mauricio. Pero ya vamos con Carlos Gajardo, ex fiscal. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido ¿Cómo a La está, Voz colega? de los que sobran. Muy bien, acá estaba escuchando el interesante análisis que estaban haciendo y viendo cómo Mauricio quedó frozen, parece, ¿no? Exactamente. Se nos No, volverá, siempre vuelve. Él siempre hace estas cosas. Esos son los chistes que se manda Mauricio, pero que no, pues bueno, sabemos que el internet aquí no está funcionando del todo bien en este tiempo de pandemia. Así que esperamos que vuelva en breve segundo, y si no, siempre vuelve por teléfono, Carlos, no te preocupes, si lo llamamos por celular. Así Oye, que no hay drama. una de las tantas cosas que no están funcionando bien, pues. Carlos Gajardo, bienvenido, y estoy yo adentro de tu cuenta de Twitter, donde, por ejemplo, hay un montón de artículos que tú estás compartiendo. Uno tiene que ver con el retiro del capitán Harvey, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Partamos con una cosa bien general. ¿Cómo te ha parecido que el gobierno ha llevado esta pandemia? Está Mauricio ya en línea con nosotros. Por teléfono está Mauricio, ¿verdad? Sí. Así es. Mientras Hola, estamos... Carlos, ¿cómo te va? Hola Mauricio, bien, acá estamos. Qué bueno, me alegro. No, mira, ¿qué decir de la pandemia? Yo creo que si uno ve la experiencia, sobre todo europea, los números terminaron siendo bastante parecidos en los principales países, a pesar de las diferencias estratégicas que se implementaron inicialmente. Luego todos terminaron confluyendo en la estrategia de la cuarentena más estricta, ¿no? Pero si uno ve los números de Italia, España, Francia, Inglaterra, son súper parecidos, andan todos por los 30.000 muertos, etcétera, con un desplome importante de la economía. Lejos el que mejor país sorteó esto fue Alemania. Y si uno ve la realidad latinoamericana, bueno, parece que cometimos los mismos errores. En distintas latitudes se tuvo la idea de que por distintos motivos la pandemia no nos iba a pegar tan fuerte, y la realidad ha sido la contraria, porque ha pegado igualmente fuerte en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, con situaciones bien dramáticas, en Ecuador, y en Chile, que también inicialmente pensábamos que por motivos que nadie podía racionalizar, la pandemia estaba controlada y podíamos volver prontamente a una nueva normalidad. Bueno, eso no resultó, igual que en Europa, no ser así, y estamos hoy día con un confinamiento que aún no muestra resultados. Tiendo a pensar que la situación es muy compleja, y eso, cuando uno se enfrenta a una situación difícil, debiera ser menos estricto en calificar a las personas que están a cargo del proceso. Pero también es cierto que nuestras autoridades tenían ya los antecedentes de lo que estuvo pasando en Europa. Esta película se vivió exactamente igual desde hace 2-3 meses en Europa, y por lo tanto creo que debió haber existido desde un comienzo, como muchos actores lo pidieron, el Colegio Médico muy fuertemente, y por eso el posicionamiento que yo creo que ha alcanzado su presidenta, pero no solo ella, muchas otras autoridades y científicos en general. Y bueno, esperar que las medidas comiencen a dar resultados, porque está bien compleja la situación. Así es, muy compleja. Mauricio o Daniel, sí, Mauricio. Sí, yo tengo una pregunta para Carlos, precisamente porque lo estábamos hablando hace un rato. Yo quisiera saber, Carlos, ¿qué te parece a ti, entrando un poco más en el tema más fino, respecto a lo que ha sido el desempeño de distintas instituciones, digamos, en este contexto, ¿no?, de la cuarentena? Y te quiero preguntar un poco cómo has apreciado tú el desempeño del sistema judicial chileno, a partir de lo que hemos visto, por ejemplo, esta semana, declararon ilegal la detención, por ejemplo, de algunas personas que estaban violando la cuarentena, derechamente en ese caso estaban armando una fiesta, digamos, ¿no? ¿Qué te parece a ti como señal? El momento en que lo que se busca es indicarle a la gente que hay cosas que no debes hacer, y que uno esperaría que ahí la reacción del sistema judicial sea contundente, digamos, ¿no? Pero en este caso aparentemente no, y queda en el aire la siempre confusa señal de que en el fondo puedes hacer lo que quieras y nada te va a pasar, digamos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, es un tema súper interesante. Estaba viendo que viene una nota en el Mercurio hoy día sobre eso, porque
Hay una discusión jurídica técnica, ¿no?, que tiene que ver con cómo se interpreta el artículo que está sirviendo para sancionar estas conductas, que es el artículo 318, que sanciona el poner en peligro la salud pública. Y entonces hay dos interpretaciones, como siempre en el derecho. Hay una frase muy buena que dice que cuando hay 5 abogados hay 10 opiniones, entonces es imposible ponerse de acuerdo. Y las dos interpretaciones son radicalmente distintas. Una dice, mira, se comete el delito cuando usted efectivamente pone en peligro la salud pública, pero de manera efectiva, y eso probablemente está pensando en que la persona prácticamente tendría que estar contagiada, ¿no?, en el momento en que infringe la cuarentena o infringe el toque de queda. Y hay una segunda interpretación que dice, no, el peligro no tiene que afectarse de manera concreta, sino de un modo más genérico, más abstracto, y por lo tanto, si usted infringe la cuarentena, independiente si está contagiado o no, está cometiendo el delito. Obviamente, la interpretación que sirve para efectivamente controlar esta situación es entender que el peligro es abstracto, es decir, que nadie puede infringir la cuarentena, nadie puede infringir el toque de queda, y el que lo hace debiera ser detenido y sujeto a una investigación penal, sobre todo para dar la señal contundente de que esto no se puede hacer, y correctamente, creo yo, habría que ser especialmente duro con los reincidentes, con las personas que ya han hecho esto por segunda, tercera vez, incluso, como en algunos casos se ha hecho, decretar la prisión preventiva. Pero, como hay 5 abogados y 10 opiniones, una parte importante de los jueces piensa que se requiere peligro concreto, otra parte importante piensa que se requiere peligro abstracto. Y entonces, lo que termina sucediendo, como yo lo ponía ahí en la cuenta de Twitter, es que esto se transforma en una tómbola, que depende finalmente de qué juez está de turno ese día para saber si tu detención fue legal o si al contrario tu detención fue ilegal. A mí me parece que esto revela un problema más profundo, seguramente Daniel va a coincidir conmigo en esto, que tenemos en nuestro sistema jurídico, que tiene que ver con la poca importancia finalmente que tienen los fallos y cómo razonan los tribunales superiores de justicia, porque cuando hay una diferencia legítima de criterios, lo que tiene que suceder es que el superior jerárquico, estoy pensando en la Corte Suprema, instruya, diga, mire, esta es la posición, y de ahí para abajo los jueces debieran aplicar la normativa de esa misma manera. Así es como funciona en general el sistema anglosajón, con el sistema de precedentes, y por eso es tan importante el rol que tiene la Corte Suprema. Pero en nuestro sistema se instala con mucha fuerza el concepto de la independencia interna del juez, que quiere decir que el juez decide como él crea sin tener que considerar lo que opinen los superiores jerárquicos. Y eso se cree que es una virtud, cuando a mí me parece que es un gran defecto, porque lo que termina provocando es un grave problema de finalmente igualdad ante la ley. La justicia lo que tiene que dar, entre otras cosas, es seguridad, y tiene que dar certeza. Entonces, en este tema se está evidenciando lo que ocurre en muchos otros temas, que es que muchas veces la justicia termina transformada en una tómbola y tenemos sentencias absolutamente contradictorias dependiendo de un caso, del juez que está en ese momento sentado en la silla del tribunal. A mí me parece que es muy mala señal la que se está dando y que muestra con mucha nitidez un defecto grande del sistema. Yo creo que lo que Carlos dice es absolutamente cierto, y tal es así lo que dice Carlos, que tiene razón, que en materia laboral se dictó una normativa no hace mucho, cuando se cambió el sistema, en que el recurso que tú presentas a la Corte Suprema es un recurso de unificación de jurisprudencia, imagínate. Entonces, en materia laboral, lo que dice la Corte Suprema sí tiene incidencia para abajo, porque lo que Carlos dice tiene toda la razón. Para unificar criterios se estableció un recurso, y entonces ahora, en materia laboral, ya por lo menos los jueces saben lo que piensa la Corte Suprema, porque hay un recurso para eso, o sea, para decir, se unifica los precedentes, se unifica la jurisprudencia, y así se evalúa por la justicia en estos casos laborales. Entonces, eso no ha pasado en otras materias, materia penal, materia civil, pero sí en materia laboral, porque se estableció lo que dice Carlos, que no puede haber una tómbola, por lo tanto, el que pone el punto y dice cómo se falla es la Corte Suprema a través de este recurso. Entonces, es muy importante lo que dice Carlos, porque tal es así que ya en una materia por lo menos
se está unificando y se está creyendo mucho más en el precedente, en el sistema anglosajón, precedente de que la jurisprudencia es la que manda para abajo, así que en materia laboral estamos bien con eso. Ese mismo recurso podría llegar a otras materias del derecho, penal, etcétera. Yo concuerdo plenamente con lo que dice Carlos. Pero seguramente en materia económica no va a llegar muy pronto, porque imagínate, tendrían que las ISAPRES no te podrían subir los planes, por ejemplo, con más de 1 millón de fallos. Claro, ahí tiene una... ¿No es cierto? Ese es un ejemplo de cuando no se sigue la jurisprudencia. No es que no se siga, es que no influye, o sea, claro, no influye en lo que haga el otro, en el legal. Caso nuevo, digamos. Claro. Eso, en el caso nuevo que el tipo te sube no es lo mismo, pero sí, si uno lo ve un poco, es que el fallo anterior no influye en la decisión ni de las partes ni de los jueces, digamos. Ahora, el 95% de los recursos de protección en caso de salud son acogidos, digamos, o 98%. Pero sí, perdón, pero no lo estoy viendo, entonces estoy un poco a ciegas, pero lo escucho. Y que le quería preguntar a Carlos también sobre otro tema que me parece que era interesante para sacar provecho al tiempo, ¿no? Carlos, piensa, tú estás ahí en la defensa de la familia Gustavo Gatica, que es un caso que fue tan simbólico desde tantas posibilidades, digamos, en el contexto de lo que vivió Chile durante los últimos meses del año pasado, de la crisis social, del estallido social. Yo tengo cierta obsesión, acá Daniel y la Alejandra lo saben, han pasado hoy día 192 días desde que el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, le diera 7 días a Carabineros para que informara de manera concreta respecto de quiénes habían sido los funcionarios que habían dejado ciego, digámoslo con su nombre, ¿no? A Gustavo Gatica, ¿no? Bien sabemos, bueno, que esos plazos no se han cumplido. A comienzos de abril salió un informe de Carabineros, un informe que dejaba dudas respecto de si habían sido perdigones de Carabineros los que habían dejado ciego a Gustavo Gatica, cuando bien sabemos que a partir de las operaciones de las que sometieron a Gustavo Gatica, le sacaron los perdigones de los ojos. Perdón la crudeza, pero es para dejar claro que es insólito que se intente levantar esa tesis. La pregunta puede ser un poco de perogrullo, Carlos, pero ¿cómo has observado tú, cómo evalúas tú la voluntad, por así decirlo, ¿no? Si es que ha existido o no, del gobierno para realmente querer aclarar este caso, que insisto fue tan simbólico para tantas personas como el de Gustavo Gatica? Y que nos cuenten los avances, porfa. Bueno, efectivamente es un caso muy simbólico y yo creo que además vuelve a tener hoy día relevancia en nuestro país por lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Donde vemos que efectivamente, no solo en Chile, sino que en general en las democracias de algunos países existen problemas importantes con la manera en que las policías tratan a los ciudadanos. Eso es especialmente notorio en Estados Unidos, donde desde hace muchos años ha habido un trato muy discriminatorio en contra básicamente de las personas que son de raza afroamericana, y eso ha provocado las tremendas protestas que estamos viendo hoy día, que por supuesto siempre tienen alguna dosis, algún nivel de violencia, y eso también vuelve a generar represión, y está comenzando a ocurrir en Estados Unidos de que hay personas que están viendo afectada su vista justamente por estos disparos de balines de goma, tal como ocurrió tan profusamente en Chile, con un uso en Chile extraordinariamente indiscriminado de esa arma que se decía que no era letal. A mí me parece que las señales que ha dado el gobierno respecto al caso de Gustavo Gatica y de otros son bastante confusas y contradictorias, porque han habido señales de hacer un reconocimiento por parte del Estado de la gravedad de esta conducta y de la violación de derechos humanos que lleva aparejada. Y cito como ejemplo a eso las mismas palabras del ministro Blumel cuando le da un plazo a Carabineros para que entregue esta información, una misma entrevista que dio Mario Rosas en su oportunidad en diciembre, diciendo que las personas que habían herido, los funcionarios que habían herido a Gustavo Gatica estaban identificados, y también la conmemoración que hace el propio presidente Piñera en diciembre del año pasado del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde en el acto público le hace un reconocimiento como víctima de derechos humanos tanto a Gustavo Gatica como a Fabiola Campillay. Es decir, en las palabras, en momentos determinados, especialmente en diciembre del año pasado, hubo varios gestos de reconocer a Gustavo Gatica y a otras víctimas como efectivamente víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, y por lo tanto obligando a ciertas medidas que debe tomar el Estado de justicia y de reparación. Pero luego, posteriormente, lo que hemos visto más bien ha sido un trato, yo diría, evasivo de alguna manera,
que tuvo su punto culmine cuando en abril se da a conocer el sumario interno que llevó adelante Carabineros, que básicamente las conclusiones que tiene es que no hay ninguna certeza de cómo se producen las lesiones de Gustavo Gatica y menos ningún reconocimiento de responsabilidad. Al contrario, lo que se indica en ese sumario es que todo lo que hizo la policía en su actuar fue correcto y adecuado. Lo que fue tan grosero y tan brutal que debió la misma policía ordenar la reapertura de ese sumario y está todavía de nuevo en curso. Respecto al tema concreto de la información que debe proporcionar Carabineros, lo cierto es que Carabineros informó el personal que estuvo ese día en Plaza Italia, en la calle justamente Carabineros de Chile, y que por lo tanto son aquellos respecto de los cuales se provocaron los disparos, que luego unas imágenes de Canal 13 mostraron con mucha nitidez cómo habían sido y de manera indiscriminada que habían sido. Pero yo tengo la creencia, y esa es la dificultad, que el problema está en que ni siquiera Carabineros ha podido determinar cuál de los disparos, porque fueron tantos los oficiales que dispararon y tantas veces de manera tan indiscriminada, que ni siquiera ellos mismos han podido determinar cuál de ellos fue el que causó las heridas de Gustavo Gatica, porque los disparos de escopeta, a diferencia de otras armas, tienen la particularidad que no queda la huella en el proyectil del arma que se disparó. Cuando tú hablas de revólver o de pistola, cuando tú encuentras el proyectil, puedes hacer una correspondencia por las huellas que quedaron en el proyectil con cuál fue el arma que efectuó ese disparo. Eso con las escopetas que disparan estos balines de goma no es posible realizar, y es esa la dificultad que ha tenido, yo diría, ahora la institución a cargo, que es la Fiscalía de Chile, con poder hacer una imputación concreta, y tiendo a pensar que más temprano que tarde lo que deberá ocurrir es hacer una imputación más bien en términos del conjunto de la acción que se realizó en ese lugar, y por lo tanto con las responsabilidades de mando, tanto de las personas que estaban a cargo del procedimiento en ese momento, como probablemente también quienes no impidieron que esto ocurriera, teniendo presente que a la fecha en que ocurrió lo de Gustavo Gatica ya existían alrededor de un centenar de personas que habían sido heridas en sus ojos con perdigones, y a pesar de eso no se había prohibido, como se hizo semanas después, el uso de perdigones en las manifestaciones. Y en otras partes también, ¿no? Del cuerpo, no solo en los ojos. Pero yo tengo una duda ahí. ¿Carabineros ha sido... ¿Han entregado la información en el momento justo? ¿Cómo ha sido esa relación con la justicia en este caso? No, yo diría que la señal que dio Mario Rosas en su momento fue alentadora cuando indicó que estaba identificado y que esa información se iba a entregar a la Fiscalía. Exacto. Lo que sucedió después fue, y se hizo público porque la declaración de Mario Rosas se filtró, cuando declara ante los fiscales, sus declaraciones fueron absolutamente evasivas y buena parte de las respuestas era no sé, esa información no la tengo, etcétera. Y tan así que el diario que publicó esa entrevista, que fue la tercera, esa declaración, sí, tituló El general no tiene quien le informe, dando cuenta que efectivamente no tenía aparentemente idea de lo que estaba sucediendo, que por supuesto es una situación grave. Pero porque Carlos, uno esperaría que ante un hecho tan grave el general director de Carabineros estuviera totalmente informado. Carlos, pero... Ahí está de vuelta, sí, Mauricio. Sí, ahí volvió a morir. Sí. Ahí volví. Sobre lo mismo... Oye. A ver, a mí me llama la atención, porque en el fondo lo que yo entiendo es que originalmente Carabinero informa de que están identificados los funcionarios. Incluso recuerdo que en algún momento se dijo, corrígeme tú, Carlos, que lo debes saber mejor que yo sin duda, que habían sido ubicados en otras funciones, en otros lugares, incluso del país, a la espera del avance de las investigaciones. 1. 2. El informe de Carabineros de comienzos de abril, o esta filtración de aquel informe interno, relativiza derechamente la responsabilidad de la institución. A mí me gustaría también preguntarte qué ha pensado la familia al respecto. Uno se le olvida que una familia detrás de Gustavo Gatica. Me gustaría saber qué piensan ellos. Y tercera cosa, yo lo dije hace un rato y creo que tú lo puedes explicar mejor. Entiendo, y perdón la crudeza, pero que de los ojos de Gustavo Gatica se extrajeron los perdigones, lo que viene a demostrar que efectivamente no fue un piedrazo lo que le llegó, sino que fueron perdigones de Carabineros, digamos. Eso está acreditado, eso es real, eso no podría ser puesto en cuestionamiento, ¿no? Bueno, parto con eso último. Eso es exactamente así como tú lo indicas. Por eso cuando
Tú sabes que en redes sociales muchas veces se dicen muchas leceras, ¿no? Si bien tienen otros aportes muy, muy interesantes las redes sociales, pero efectivamente hubo gente que cuestionaba diciendo no, los mismos manifestantes tiraban bolitas de acero con onda, ¿no? Y esas podían ser galerías de Gustavo Gatica. Bueno, lo cierto es que es un hecho acreditado porque cuando fue internado se realizaron 2 operaciones en la clínica Santa María, donde estuvo internado Gustavo Gatica, y se le extrajeron los perdigones de sus ojos. O sea, no hay discusión de que la forma en que fue herido y que le provocaron la pérdida bilateral de la visión es con estos perdigones que utilizaba Carabineros. Claro. Respecto a la situación y cómo lo ha tomado la familia, por supuesto, la familia obviamente siente que hay falta de justicia hasta acá y hay decepción, obviamente, de la manera en que el Estado, porque este es un tema de Estado, y Carabineros, consecuencialmente, han reaccionado a estos hechos. Yo creo que hubo cierta pensamiento que cuando hubo estas primeras declaraciones, estos gestos, pienso principalmente en lo que señaló el presidente Piñera un día 10 de diciembre, daba esperanza de que se iba a provocar una forma más rápida de buscar justicia y reparación. Aquí probablemente en algún momento va a haber que va a tener que existir algo así como un informe semejante al informe RETIC o algo semejante y una mesa de reparación, porque son muchas las personas que han sido víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Eso no ha ocurrido. Posteriormente la pandemia, claro, ha cambiado también los focos de cosas relevantes que están ocurriendo. Yo creo que en algún momento volverá la normalidad a nuestro país y tendremos que hacernos cargo como Estado, como país, de todas las personas que sufrieron estos daños. Daniel. Sí, Carlos, yo quiero preguntarte algo. Tú tienes la virtud similar a la mía, que es una virtud que podemos explicar en fácil, cosas que son un poco más complejas. Pero tú dijiste algo ahora, que yo me acuerdo, porque yo no soy penalista, por eso que aplaudo que esté Carlos, que es, me acuerdo, y corrígeme, que es cuando hay un delito que no se puede identificar al autor concreto y hay un grupo de personas que podrían haber participado en ese delito, todos son responsables penalmente y se los puede condenar a todos. Corrígeme, por favor, o confírmamelo, porque eso me acuerdo yo, y tú lo dijiste recién, tú algo dijiste de eso recién. ¿Puedes, porfa, Carlos, darle un poco a eso? Porque es muy interesante para que la gente entienda. Si no se identifica al agresor y hay un grupo de agresores, podrían ser todos condenados. Por favor, Carlos, tú lo entiendes 10 veces más que yo. Mira, en general, en el derecho penal, las responsabilidades son individuales, ¿no es cierto? Y cada uno responde por lo que efectivamente hizo. Pero, por supuesto, en un homicidio, en cualquier delito, pero en un homicidio es más claro, no solo es responsable el que aprieta el gatillo, ¿no? Y para ir a casos bien básicos, por ejemplo, tenemos los homicidios por inducción, en que una persona le encarga, tenemos el caso de Concón, por ejemplo, el sicario, ¿no? Se le encarga el homicidio, claro, responde el sicario que efectuó el homicidio, pero también responde el que ordenó ese crimen. Esto no es algo que nuestro derecho y nuestra legislación y nuestra historia desconozca. Las violaciones a los derechos humanos se fundan en este tipo de responsabilidad. Manuel Contreras nunca apretó ningún gatillo, hasta donde entendemos, y de hecho está condenado por un homicidio que ocurrió muy lejos de nuestras fronteras, como es el crimen que mató a Orlando Letelier en Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad penal, claro, persigue al que realizó la conducta, pero también a aquellos que han permitido que esa conducta se produzca. Y en el caso justamente de la violación a los derechos humanos es probablemente donde más ha avanzado en el mundo, mediante la teoría de los derechos humanos y de las violaciones a su respecto, de la manera en que las personas que están a cargo, estamos pensando los que están a cargo del procedimiento, pero también esto puede escalar hacia autoridades, por la responsabilidad por haber permitido, haber provocado las condiciones para que esto efectivamente ocurriera. Y por eso yo hago mención a que es muy importante que en el caso de Gustavo Gatica no estábamos en el día 1 de cuando ocurrieron estos hechos. Ya había transcurrido aproximadamente un mes, esto fue a mediados de noviembre, ya habían habido muchos heridos con perdigones. El día que fue herido Gustavo Gatica es un día viernes. Fíjate que yo recuerdo haber estado esa misma semana en un matinal justamente hablando de este tema, y en el matinal, estaba en Mucho Gusto,
entrevistaron a una chiquilla, a una estudiante de enfermería que estaba en la clínica internada con su visión porque había perdido un ojo. Y se hacía toda esta reflexión de la brutalidad policial, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es que ya a esa fecha habían suficientes antecedentes. El mismo colegio médico que ha tenido tanto protagonismo en la pandemia, a esa altura el colegio médico había pedido que se cesara el uso de las escopetas antimotines, de la escopeta de perdigón, etcétera. Sí. Y esa decisión se tomó efectivamente un par de semanas después. Bueno, esa demora, sin duda, es responsable finalmente de lo que ocurrió y por lo tanto las responsabilidades penales también pueden enfocarse hacia ese tipo de conductas. ¿Y se puede en esto hay que... Carlos, ¿se puede? Porque, mira, por ejemplo, hay mucha gente escribiéndote, quiero decirte que el público está en llamas porque estás con nosotros hoy, así que felicitaciones porque te quieren mucho. Y María Soledad Vergara pregunta algo que también me pregunto yo. Dice, en cualquier trabajo, el que está a cargo tiene que dar la cara y asumir el error. En este caso, el acto de terrorismo por parte del gobierno. Por lo tanto, desde Mario Rosas hasta que el que estaba a cargo de los delincuentes con uniforme, dice ella, deben ser cuestionados. ¿Puede llegar hasta, podemos llegar hasta quizás, no sé, el ministro del Interior, del momento, digamos, por un acto como lo que pasó con Gustavo Gatica? Yo no quiero exacerbar las esperanzas del avance de la causa en ese sentido, ¿no? Pero en teoría eso es posible. Y habrá que investigar entonces, y por eso nosotros dentro de las gestiones, de las diligencias que hicimos, fue que se citara a prestar declaración a las autoridades de la época, y habrá que determinar exactamente qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las instrucciones que se dieron, qué conocimiento tenían ellos de lo que estaba sucediendo en las calles, que era bastante público, pero qué fueron las instrucciones que dieron, qué le dijeron a las tropas, por ejemplo, cuando se enviaban a reprimir o a controlar las manifestaciones, etcétera. Hay que hacer una investigación fina de qué es lo que ocurrió, porque también es importante, yo creo que hay que distinguir lo que son las responsabilidades penales, que son por supuesto las más graves y donde el estándar es mucho más alto, de las responsabilidades políticas. En general, en Chile lo que hubo hace algún tiempo fue una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, justamente por las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en nuestro país después del 18 de octubre, y esa acusación constitucional se aprobó, es decir, se consideró responsable políticamente a Andrés Chadwick de lo que había ocurrido en las calles. Yo creo que hay que distinguir los tipos de responsabilidades. La responsabilidad penal es la más alta, la que exige el mayor estándar, pero en teoría, por supuesto que eso es posible que ocurra. Mira, Mauricio, la última pregunta, porque ya tenemos que dejar a Carlos, que nos encanta. Tenemos que dejar a Carlos, pero ¿sabes qué, Carlos? Hubo una columna muy buena esta semana, lo comentamos, otro tema. Una columna que firmaba Hugo Herrera, que es un intelectual de derecha, donde yo sé que, me imagino que ya por lo que veo en tu cara ya la leíste. No, porque yo debo reconocer que lo del tapón hermenéutico no se me va a olvidar nunca. Una de las grandes frases de las columnas de este año. Donde de algún modo decía ver y cuestionaba un poco la lógica, la conformación y el propósito de estos centros de estudio que no son tal, que no tienen estudio, que no son centros, que no tienen investigadores, que no arrojan insumos para la discusión pública. En el fondo se preguntaba, así como en su momento, y por eso te lo pregunto a ti, fue investigado el tema del financiamiento de los partidos, digamos, ¿no? ¿No sería razonable quizás también investigar cómo funcionan estos lugares que se financian con plata de parlamentarios o de otra gente para generar contenido, generar líneas de discusión o para influir derechamente en la discusión pública o para influir derechamente en la discusión parlamentaria? ¿Qué opinión te merece a ti? Mira, lo primero es decir de quién viene la columna, ¿no? Porque no es una columna que haya escrito alguien del Frente Amplio o algo semejante, con mucho respeto para la gente del Frente Amplio, por supuesto, sino que es un destacado académico más bien ligado a la centro-derecha, que es Hugo Herrera, ¿no? Y entonces lo que hace en su columna es cuestionar, y es algo que Hugo Herrera ha hecho hace algún tiempo, es la legitimidad que tiene y cuestionar la influencia que ha tenido específicamente un centro de estudio que es Libertad y Desarrollo en el debate público, porque dice, si vamos a ir a sus credenciales académicas, la verdad que sus credenciales académicas son bastante pobres. Si vamos a ir a la producción que tiene,
también la producción académica que tiene es bastante pobre, que no tiene grandes publicaciones indexadas en revistas importantes que hagan sentido en general a la academia, que es lo que intentaría hacer un centro de estudio de este tipo. Pero sin embargo tiene una presencia muy relevante, probablemente desmesurada en los medios de comunicación en Chile. Uno puede ver el número de panelistas que hay en los diversos radio, televisión, medios escritos que pertenecen a Libertad y Desarrollo, y además tiene un número muy relevante de aportes, no solo de parlamentarios, no sé si esa situación seguirá, pero también de la empresa privada, de donaciones. Y él se cuestionaba y se pregunta, bueno, ¿no sería bueno transparentar esa información, saber quiénes son los donantes? Y terminaba la columna diciendo, y eso me hizo mucho ruido, ¿no es cierto? No habrá acá una forma de financiamiento político encubierto. Y yo creo que es súper importante, porque uno lo puede ver como una cosa baladí de decir, no, pero mira, son privados que con su plata hagan lo que quieran. Es que eso no es así. Es que eso no es así porque la influencia que genera este grupo de personas con su dinero en el debate público es tremenda, porque ha llevado a que durante 30 años el que levantaba la opinión para decir, por ejemplo, que en Chile la universidad tenía que ser gratis, estaba loco, ¿no? Estuvimos, no 30, porque ese discurso del 2011 cambió, pero durante 20 años la persona que propiciaba que la universidad fuera gratuita simplemente estaba loca. Claro. Después del 2011, con las movilizaciones universitarias nos dimos cuenta que esa era una pregunta válida, posible, de poner encima de la discusión, y se llegó a un consenso de decir, mire, para el 60% y luego para el 70% de la población, la universidad va a ser gratuita, es lo que el Estado de Chile puede hacer hoy día. Pero esas mismas discusiones se dan en otros planos. Cuando se intentaba en algún momento cuestionar el rol de las AFP, también, pues, o sea, eran personas que estaban fumando opio. Bueno, el movimiento del 18 de octubre demostró que es posible cuestionar de tener un sistema distinto previsional, semejante al que tienen otros países del mundo. Si aquí no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de un sistema previsional como el de Alemania, el de Francia, etcétera. Discutámoslo. Claro. ¿Por qué esas cosas tienen que estar fuera de la discusión? Y eso, creo yo, tiene mucho que ver con la influencia desmedida de estos centros de estudio, y sería bueno, yo coincido con lo que dice Hugo Herrera, saber quiénes los financian, cuál es ese financiamiento, y cuestionarnos si es razonable que tengan tal nivel de influencia en el debate público, porque te insisto, no es un tema de que los privados hagan con su plata lo que quieran, ¿no? Esto no es que se estén comprando una tercera o cuarta vivienda, no, están comprando finalmente influencia, y esa influencia, como lo vimos con el financiamiento irregular de la política, es tremendamente compleja, porque termina significando que al final tu voto, lo que tú decides, vale mucho más porque tienes dinero que el voto del señor de La Pintana, de cualquier otra comuna popular. No terminan valiendo lo mismo, y eso es muy grave para la democracia. Absolutamente grave para la democracia, y en este... Muy de acuerdo con Carlos, muy de acuerdo con Carlos. De acuerdo muchas gracias. En este programa y en esta radio defendemos la democracia, eso es lo que pretendemos, de hecho, al tener distintas voces, especialmente aquellas que son disidentes, ¿no es cierto? No le tenemos miedo al pensamiento crítico, y por eso hacemos un programa como este. Carlos Gajardo, bienvenido a La Voz de los que Sobran, esperamos tenerte en otra ocasión, porque la verdad ha sido muy agradable conversar con un abogado penalista, para que no se me sienta mi abogado de la casa laboral. Sí, un aporte, pues sí, un gran abogado, Carlos. Sí, estoy bromeando. Muchas gracias, Carlos, te pasaste. Gracias por estar aquí. Además, por primera vez hay dos abogados y dos periodistas. Sí, estamos en igualdad de condiciones. Hoy día no hay paridad de generosidad. Hoy día, pero en general también tenemos a veces a Daniela Arrinconado. Ayer teníamos a Daniela Arrinconado, éramos puras mujeres y Daniel. Muy bien. Así que también... Gracias, Carlos. Son cosas que suceden en este programa. Un abrazo, Carlos, muchas gracias.